el consuelo y la compasión, los dos ejes a los que me quiero referir en este video breve. Para entender las condiciones desde las cuales tanto el consuelo como la compasión tienen un sentido que no se limita a una manera de ser amable, sensible, circunscripta a esa sana sensibilidad por el que sufre, pero que está circunscripta a una ética que puede ser solamente un modo de ver humano el sufrimiento de alguien que está atravesando una situación en la cual está en riesgo su vida, su integridad. Nuestro yo presupone un tú que lo recibe. Digo un tú y no digo simplemente un otro, porque también en la relación causal el efecto presupone a su causa, y su causa es eso otro respecto del efecto que lo presupone en tanto causa. Aquí no se trata de una causa ni se trata de un otro, sino que se trata de un tú que abre su ser para dar acogida, para sensibilizarse por el valor de mi yo en tanto hijo, de modo de disponer ese tú totalmente de su ser a favor de mi protección, de mi nutrición, de mi desarrollo, de mi seguridad afectiva y emocional. Esto de alguna manera implica que todo el despertar psicológico, emocional, intelectual y físico del yo depende de la amorosidad de ese tú, que no solamente es la madre, es el padre y todos esos túes que participan disponiendo su ser para acompañar, para proteger, para liberar a ese yo naciente, a ese yo embrionario. Así que todas nuestras posibilidades de desarrollo, en un principio, están en manos de decisiones de un tú preexistente. Un tú que no es un otro, que no es una causa, sino que es alguien que se abre y que dispone de su ser a nuestro favor en todo lo que tenga sentido mencionar con el giro, con la frase a nuestro favor. A su vez, el despertar que este tú propicia en nuestro yo nos habilita para reconocernos a nosotros mismos, despertar ante nosotros mismos, desde esa memoria, que en el fondo es una memoria primordial, porque siempre tendrá vigencia, y que nos remite a ese tú que nos acogió y nos hizo posibles. Eso significa que no solamente venimos desde un tú, sino que para encontrarnos con nosotros mismos necesitamos corresponder en un encuentro con un otro, de modo tal de que este encuentro sea nuestra respuesta posible y más amorosa, y de alguna manera en esa respuesta confirmamos amorosamente todo lo que hemos recibido de ese tú.
lo cual significa que se inscribe nuestro yo en una dinámica que tiene que ver con el diálogo, que tiene que ver con la intersubjetividad y que tiene que ver fundamentalmente con el encuentro. Encontrarnos no es simplemente relacionarnos. La dimensión relacional se inscribe y se devela a partir de nuestra proveniencia como yo desde un tú que nos acoge. Pero esta vincularidad no es simplemente relación, sino que es participación, es tomar parte en la intimidad que el otro nos abre, participando a este otro y convirtiéndolo en un tú, ofreciendo nuestra propia intimidad. Esta circulación entre encuentro, yo y tú, con la proveniencia del yo respecto de un tú que lo antecede, de alguna manera inscribe un circuito trinitario que tiene todos los matices, las contradicciones, los obstáculos y también las dichas de nuestra condición humana. Pero de alguna manera nosotros presentimos que cuando el encuentro es pleno, el yo no se diluye en el tú no se diluye en el yo, aparece un nosotros donde el yo y el tú se profundizan cada uno, pero no de manera aleatoria, aislada, sino que en ese encuentro profundo el yo consuma la lucidez y la voluntad de incluir para siempre a ese tú en la destinación de su propio yo. Es decir, en este encuentro profundo nos despertamos a la evidencia de que cuando el encuentro es profundo, el horizonte de ese encuentro nos inscribe en una libertad que no disminuye en nada, sino que se potencia cuando ya ese yo no se quiere, y por eso no se puede, pero porque no se quiere pensar, concebir sin ese tú. El tú está constitutivamente en ese yo, pero desde la consumación de una decisión en la cual la libertad se define a sí misma como destino. De modo tal de que esa libertad no vuelve a vacilar para una nueva deliberación que desemboque en una nueva elección a favor de ese tú para incluirlo en el yo, sino que esa deliberación, a medida que es más amorosa, se convierte libremente en una destinación que es definitiva, que es irreversible. Por eso, en esta instancia, ya no sirven las disquisiciones o los análisis dialécticos, porque la dialéctica, desde el punto de vista de su abstracción, va siempre a requerir del momento aislado en donde el yo vuelve a elegir aisladamente al tú, de modo tal de no perder su libertad de elegir a ese tú para no estar predeterminado contra su libertad de tener que incluirlo forzosamente en sí mismo, como yo, sino que ese yo, desde el punto de vista dialéctico, para conservar su libertad, siempre tiene que poder pensarse aislado e independiente para poder volver a elegir a ese tú. Bueno, acá la dialéctica no termina de absorber, y está bien que así sea, no puede absorber y no puede incluirse en el misterio de lo que significa el nosotros, el encuentro. Entonces, percibimos emocionalmente e intelectualmente que la consumación definitiva de esa libertad amorosa, en donde el yo y el tú recíprocamente se incluyen para siempre, sin que haya lugar para vacilaciones y futuras deliberaciones, esa consumación de un nosotros perfecto es Dios. Dios es la libertad recíproca de las personas divinas que eternamente
implican la consumación definitiva de ellas mismas, proponiéndose respecto de las otras, proponiendo cada una a las otras, proponiendo lo que cada una es a favor de las otras y dejándose ser en las otras, recibiendo de las otras lo que a cada una le corresponde. O sea, Dios es la eterna consumación de esa libertad recíproca y amorosa, según la cual cada persona divina propone a las otras y se deja ser, recibiéndose a sí misma de manos de las otras, para que no haya ningún lugar en donde cada una de esas tres personas se pueda concebir y querer concebir sin las otras. Esta consumación eterna no es algo estático, no es una foto, sino que es la eterna consumación definitiva de la libertad y la reciprocidad perfectas, según las cuales cada persona propone a las otras y se deja ser, recibiendo quién es de las otras. Y esa consumación perfecta es la consumación perfecta de la libertad, que es amorosa porque se convierte en una destinación definitiva. Y eso es Dios. Entonces, nuestra proveniencia como yo respecto de un tú nos lleva a la consumación perfecta y amorosa del encuentro en un nosotros que la Trinidad expresa maravillosamente, superlativamente e insuperablemente. Esto implica que en la misma Trinidad de Dios hay una dramática de la libertad, porque cada persona divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son modos únicos e irrepetibles de ser Dios en la correspondencia libre y amorosa y perfecta respecto de las otras dos personas. O sea que hay una dramática real porque hay libertad intratrinitaria, pero la Trinidad es la consumación amorosa de esa dramática de la libertad. Y esa consumación es destinación perfecta, en la cual ya no hay deliberación ni vacilación, que aparentemente, según un punto de vista puramente racional, dialéctico inclusive, o por lo menos racional, siempre tendría que poder pensarse la libertad aislada en sí misma para deliberar a solas si quiere seguir eligiendo lo que ya eligió. Bueno, esta es la trampa racional de la reducción racionalista y de la reducción dialéctica, porque en Dios es consumación eterna. Es consumación eterna y perfecta desde el principio y eternamente. Por eso es destinación perfecta. Lo cual no implica que no haya dramática de la libertad, porque Dios es la consumación perfecta de esa dramática. Entonces, si uno se remite a lo que es consuelo y compasión, en principio la compasión, ya se sabe, y esto se ha dicho mucho, es padecer con el otro. ¿Qué significa padecer con el otro? ¿Qué significa sentir el sufrimiento del otro? Bueno, sentir el sufrimiento del otro desde esta dinámica trinitaria como horizonte de sentido, dentro de los límites de nuestra vida finita humana y de nuestra libertad finita, significa reconocer en el otro un valor sagrado, reconocer que el sufrimiento del otro es un sufrimiento que limita buenamente a mi libertad, porque cuando yo reconozco en el otro y en su vida un ser sagrado, único, digno de toda valoración, un fin en sí mismo, como diría Kant, entonces no soy libre en el sentido pleno, sin consecuencias, de ser sensible al sufrimiento de ese otro o de ser indiferente al sufrimiento de ese otro. No experimento la libertad del mismo modo que cuando voy a una heladería y soy libre de elegir un sabor u otro sabor. Porque ese valor, el reconocimiento del valor sagrado de ese otro que es un tú, implica que mi libertad, si no se sensibiliza, está desobedeciendo una respuesta
que en términos de una lógica del amor tiene que ser correspondencia, solicitud, entrega, apertura, de modo tal de que en mi ser acojo el sufrimiento del otro, le doy un hogar al sufrimiento del otro, porque cuando el sufrimiento es muy grande, el otro siente que su ser le es extraño, le es cruelmente extraño, le es cruelmente inhóspito. Cuando estamos atravesando un sufrimiento muy grande, nuestro ser, que es nuestro don, se nos convierte en un inhóspito y cruento extraño que se nos incrusta. No lo vivimos como un regalo, lo vivimos como un cuerpo extraño, lo vivimos como un desamparo que nos toma, nos agobia. Somos dolorosamente extraños a nosotros mismos en el sufrimiento. Entonces, la compasión del otro acoge esa situación baldía que vivimos en nosotros frente a nosotros mismos, y quien nos compadece nos da un hogar. Ahora, no se trata de altruismo moral solamente, por eso yo decía al principio, no se trata de poner esto en términos de una ética del altruismo que es sensible ante el sufrimiento del otro, sino que en la verdadera compasión yo reconozco en el sufrimiento del otro un sufrimiento mío, porque está lesionada primero la naturaleza humana que nos hermana predeterminadamente. Y por eso también está lesionada mi conciencia, porque mi libertad no es tan libre en el sentido pleno de decir, bueno, no me interesa el sufrimiento del otro. El sufrimiento del otro me interpela, me persigue, me acorrala. Soy libre de decir sí o no, pero ya no es lo mismo que ser libre de elegir un sabor en una heladería. Porque hay consecuencias si soy insensible. Me siento acorralado por las propias consecuencias que devienen del reconocimiento del valor sagrado de ese tú que en el fondo misteriosamente está hermanado al itinerario intransferible de mi propia vida y de mis propios sufrimientos. Entonces, compadecer no se trata de ser alguien altruista, porque en ese sentido, puramente humano y puramente altruista, la compasión tiene un límite temporal. Compadecerse así nos permitirá acompañar al sufriente un tiempo, nada más. No, yo tengo que sentir el sufrimiento del otro como una posibilidad de mis propios sufrimientos, de modo tal de tomar ese sufrimiento del otro, darle un amparo, porque ese otro, ese tú, se siente extraño a sí mismo, se siente dolorosamente extraño respecto de su propio ser y de su propia vida. Y acogiéndolo, entrego ese dolor del otro, desde mis dolores, hacia una presencia en la cual tengo que confiar que se van a salvar todos esos sufrimientos en términos de dignificar a ese tú sufriente, liberándolo de sus sufrimientos y recompensándolo. Y no estoy orientándome a una meritocracia, recompensándolo en el sentido de restituirle la dicha profunda y definitiva para la cual la dignidad de ese otro, en el fondo, ha sido diseñada y participada, porque el encuentro es participar en la intimidad. Por lo tanto, necesitamos creer, necesitamos confiar y necesitamos seguir meditando reflexivamente, racionalmente, emocionalmente, con todos nuestros argumentos y con todas nuestras herramientas emocionales e intelectivas acerca de este tú mayor en el cual se resuelven, no mágicamente, no antidramáticamente, sino dramáticamente, todas estas iniquidades, todas estas desproporciones que nos devastan cuando el sufrimiento nos atraviesa de manera profunda.
En ese sentido, aparece el consuelo. Consolar significa tomar el sufrimiento del otro y remitirlo a este tú, en el cual puedo confiar en que seré acogido y restituido. Porque consolar significa acompañar y estar con el que está solo en su sufrimiento. Porque cuando el sufrimiento es grande, se sufre solo. El sufrimiento nos convierte en extraños para con nosotros mismos, nos convierte en un cuerpo extraño e inhóspito a nuestro propio ser, a nuestro propio cuerpo, por la enfermedad, por el dolor físico, por el dolor emocional que trae la angustia, la ansiedad, casi la desesperación, que son estados psicológicos normales, no tienen que ver con el pecado, son absolutamente normales y humanos, porque nos sentimos excedidos y devastados. Del mismo modo que las palabras, según San Marcos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, no tienen que ver con un pecado en Cristo, tienen que ver con la experiencia de sentirse excedido por el sufrimiento, por el aislamiento que le provoca el sufrimiento, por la ausencia de ese tú que salva, que contiene, que abraza, que da acogida, que da hogar y hospitalidad a la extrañeza y a la intemperie que yo siento respecto de mí mismo y de mi propia vida cuando el sufrimiento me sobrepasa. Entonces, consolar significa ofrecer el sufrimiento del que sufre, desde el reconocimiento que ese sufrimiento también es mío, ofrecer ese sufrimiento a un otro. Hay una necesaria referencia a un otro, que es un tú, no es un otro a secas. En este sentido, hay que contraponer esta mirada a la mirada psicoanalítica, desde la cual la falta es la ausencia de ese tú primordial, primero, pero también trascendente. La falta significa la ausencia de ese tú. La falta psicoanalítica es, no podemos llegar nunca a esa instancia de un tú verdadero, trascendente, en el cual nuestra libertad y nuestra dignidad es restituida. Solo hay falta, hay ausencia de esa receptividad primordial, amorosa, libre, inteligente, que nos da acogida. La falta es eso. Es la ausencia de ese tú primordial, de esa receptividad amorosa primordial, desde la cual nuestro yo se puede despertar a sí mismo y se puede desenvolver sanamente, emocionalmente e intelectualmente. Por eso pecado no es sinónimo exactamente de falta, pecado es ruptura, y acá hay que añadir el pecado como ruptura. ¿Y con qué rompemos desde el pecado? Rompemos con el tú, etiquetándolo, es un asesino, no tiene arreglo. Precisamente a un asesino es a quien Cristo le dice, crucificado, tú estarás conmigo en el paraíso. Es decir, cuando yo quiero obrar constructivamente y edificantemente, lo tengo que hacer a imagen y semejanza de ese tú que me resguarda solo porque me ama y se recrea en mí y en mi ser único, en el don de mi vida única, más allá de mis pecados. Lo cual no significa ausencia de justicia, sino que la justicia no se puede concebir sin la misericordia, porque la justicia está a favor de la conversión, no de la condena, no de la acusación eterna e irreversible. Satán significa el que acusa. Dios no nos acusa. Dios hace justicia para que nosotros demos el paso que Él no tiene el poder de resolver por sí solo, de modo tal de integrarnos a esa voluntad amorosa que nos persigue para restituir nuestra dignidad. Pecado es ruptura. Por eso cuando queremos hacer una acción en favor de una verdad
porque notamos que se está haciendo falta a la verdad o se está rompiendo con la verdad, lo tenemos que hacer no desde el juicio, sino desde la compasión, desde el consuelo, ofreciendo eso en favor del otro, no sentenciando al otro, no excluyendo al otro. La lógica trinitaria y la lógica misma de la proveniencia de nuestro yo respecto de un tú amoroso que nos acoge, nos impone que nuestra libertad se sienta sanamente limitada y se vea realmente y sanamente limitada cuando tenemos que actuar iluminando. Tenemos que iluminar, pero el destinatario es el tú. Y lo que tenemos que hacer entonces es un servicio, no un acto de poder en donde nos queremos reafirmar desde una superioridad. Por eso acompañar, consolar, compadecer, implica siempre acompañar al que sufre a favor de la afirmación de su vida, a favor de la dignificación de su vida. No es ayudarlo a despedirse, no es ayudarlo a huir del sufrimiento, es unir al sufrimiento, el propio sufrimiento, reconociéndonos en ese sufrimiento de esa persona que sufre y que queremos acompañar, a quien compadecemos y a quien queremos consolar, porque reconocemos en ese sufrimiento el misterio de algo que no tiene un sentido a priori, sino que nosotros podemos transfigurarlo de sentido desde nuestra respuesta ante el sinsentido del sufrimiento. Como decía Viktor Frankl, en el sufrimiento no hay un sentido misterioso y predeterminado que tenemos que descifrar. Tenemos que descubrir que en el sinsentido del sufrimiento nuestra respuesta amorosa restituye y sana de todos los sinsentidos y de todos los absurdos, precisamente porque nuestra libertad acoge, acompaña, compadece, se hace encuentro, se hace nosotros, y eso cubre la multitud de los pecados, la multitud de los sinsentidos, la multitud de las faltas. Por eso en el psicoanálisis la persona no se ve dignificada como merece, porque hay solo en el origen falta. Falta esa receptividad amorosa, ese tú y esa proveniencia que nos acoge y nos elige, nos consagra, nos celebra, se admira y se conmueve de que seamos nosotros. En ese, y vio Dios que era bueno, Dios se conmueve ante lo bueno de la presencia de ese ser que Dios ama, porque la presencia de ese ser resignifica el propio sentido de Dios para Dios mismo y el propio sentido del mundo, de la creación. Ahora existes tú y qué bueno que existas tú. Siente Dios. Así que el psicoanálisis no hace justicia a lo que la profundidad sagrada de la persona merece, pero tampoco hace justicia erigirse en juez para condenar a los que están en falta, precisamente porque los que están en falta, curiosamente desde el Evangelio, son los primeros en ser llamados, convocados para ser rescatados. Compasión, consuelo, no como altruismo moral de buenas costumbres y amabilidad humanas, sino que es la expresión de un drama en el cual acogemos, hospedamos al otro que está inhóspito en sí mismo para referir su sufrimiento, su dolor, desde nuestros dolores, en la confianza y en la esperanza de ese tú que ha sufrido todos los dolores y que se ha puesto los dolores de toda la humanidad para necesitar nuestro vaso de agua, para necesitar sentirse salvado por nosotros desde nuestra proximidad, desde nuestro consuelo y desde nuestra compasión. Hasta pronto.